Buenas tardes y bienvenidos a todos, aunque parezca, tengo que pedirles disculpas, tenemos que pedirles disculpas por las incomodidades que hoy van a tener, pero han coincidido también esta iniciativa, que evidentemente tiene un gran poder de convocatoria, ha coincidido también con la reunión internacional del G20, que va a tratar el mismo tema que vamos a tratar nosotros. Así que a lo mejor de acá puedan salir iniciativas que el ministro las tome así en el aire y las pueda luego reflejar. Y yo nada más, porque los tiempos estamos acotados, le doy la palabra al embajador Laborde. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como decimos en los clubes de barrio, la concurrencia ha desbordado la expectativa de los organizadores, que siempre se dice así, y dar la bienvenida y felicitar a Miriam y a Quique y a los compañeros que coordinan la comisión por la convocatoria y por la idea, ¿no? Por la idea de poder juntarnos, debatir estos temas que tanto nos interesan. Ustedes han estado, muchos de ustedes, planteándolo a veces de la soledad, desde la aparente, digamos, intrascendencia de la puja, pero para nosotros que estemos aquí es una alegría. Es una alegría que estemos en este lugar. Este lugar de alguna forma fue también paradigmático lo que fue Argentina y lo que queremos ser ahora. Estamos en el Palacio en Chorena. Esto era de dos hermanos de 11, no era de la familia en Chorena, sino dos de los hermanos vivían en este lugar. Y después de eso, después de la decadencia de algunos de ellos, fue tomado por el gobierno argentino, pero también muchas veces las élites en estas paredes organizaban, pensaban y resolvían por nosotros. Entonces, que la sociedad civil invade estos lugares que son del pueblo, a nosotros son una alegría. Que estén acá, en el lugar que siempre tenía que haber estado, ¿no? Los lugares del gobierno del Estado son del pueblo, pero durante mucho tiempo eso me parecía habitual, no lo veo. Nosotros estamos acá en el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Esta Comisión de Soberanía Alimentaria es una de las 23 comisiones que tienen poca vida, porque la participación de la sociedad civil en la integración tiene poca vida. Y se dio un hecho fundante, ¿no? Se dio un hecho fundante que fue aquel noviembre del 2005, ¿no? Donde todo empezó a cambiar. Ahora vamos a referirnos a eso. Y estar acá con Julián Domínguez también para nosotros es una profunda alegría. Le agradecemos que hoy tiene un día muy ajetreado. Julián quiso estar, hizo un esfuerzo grande para poder. Y es también señal de la nueva época los funcionarios que argumentan qué es lo que están haciendo y escuchan qué es lo que se propone la sociedad civil. Entonces, este intercambio a nosotros nos hace bien, sabemos del esfuerzo, lo conocemos mucho a Julián, le está haciendo un trabajo muy interesante para poder, revertir esta situación, incluso pública, que se produce con los representantes del campo, donde casualmente vemos, Julián, que una de estas, una de las familias que estaban acá todavía siguen teniendo actividad. Decía que en el noviembre del 2005 se produce una cosa liminar de este fenómeno de la integración. Ahí los presidentes, ¿te recuerdan? Cumbre de las Américas, ahí se iba a consumar el ALCA, estaba premeditado desde el comienzo de concepción del ALCA, que el 5 de noviembre se iba a consumar. Tenía que aprobarse el ALCA con la presencia de todos los presidentes. Había que ver entonces si lo que decían esos 5 presidentes del Mercosur, 4 más Chávez de Venezuela, si lo que decían ante su tribuna, ante su pueblo, estaban dispuestos a decírselo a la cara del imperio. Y estaban dispuestos a decirle no al ALCA, entonces abrir una incógnita, si era no al ALCA, sí a qué. Bueno, finalmente se dio lo que conocemos, y eso que fue un gesto de autonomía y un gesto de soberanía, que ya eso hubiera sido suficiente por la historia de nuestros gobiernos, era más que eso, era una autoprotección, ¿no? Reflexionemos qué hubiera sucedido en la crisis del 2009 si toda América Latina hubiera aceptado ese tratado de libre comercio y cómo nosotros hubiéramos sido invadidos
los productos sobrantes de los países centrales, y entonces vemos cómo superó la crisis la región que más se enfrentó al ALCA, como Sudamérica, y cómo lo hizo México. Pero decía que en aquel momento surgieron varias cosas. Surgió la voluntad más permanente de integrarse, no solamente de reconocer el proceso del otro, no de Brasil reconocer el proceso de Argentina, Argentina respetar el de Uruguay y el de Uruguay apoyar el de Paraguay. Empezó a trabajarse colectivamente. Y también la sociedad civil cambió de actitud. Cuando nosotros concurrimos a Mar del Plata, la verdad que no sabíamos si a esa cancha que íbamos, ¿no? Que estaba Chávez, Evo Morales era presidente, estaba Maradona, y iba la sociedad civil ahí, y la sociedad civil iba con la duda de qué íbamos a hacer ahí. Si íbamos a repudiar lo acordado por los presidentes en el Sheraton, o íbamos a respaldarlo. Tuvimos la grata sorpresa de comprender que nuestros presidentes habían cumplido con el mandato, habían cumplido con su obligación y habían esta vez actuado en defensa propia de los pueblos. Entonces, a partir de ese momento la sociedad civil comprendió que tenía que participar, que tenía que involucrarse. Y es una decisión fuerte, porque la sociedad civil en la Argentina tuvo su momento último, tuvo varios momentos, pero un momento fue cuando en los 90 tenía que trabajar para suplantar lo que el Estado no hacía, ¿no? Alimentar, educar, generar trabajo. Entonces muchas de las organizaciones no gubernamentales surgen para suplantar el Estado y entonces para enfrentar el Estado. Entonces decidir abandonar esa actitud de autonomía, de enfrentamiento, de resistencia, para pasar la etapa de la construcción fue toda una decisión. Y esa decisión se tomó y hace unos años estamos trabajando colectivamente. Por eso es que recién la cumbre social se hace en el 2006, ustedes saben, la cumbre de presidentes, y a la cumbre de los presidentes muchos de nosotros íbamos a repudiar esa cumbre, íbamos a pensar que ahí se estaban pergeñando cosas en contra del pueblo, y ahora se ha resuelto que en las cumbres sociales participe la sociedad civil, y en la última, no solamente como las anteriores, visitamos a los presidentes, sino tuvimos la presencia de los presidentes en nuestra cumbre. Esto sucede porque nosotros estamos en un cambio de época, ¿no? Como dice el presidente de Ecuador, no es una época de cambios, es importantísimo que fuera una época de cambios, sino estamos en un cambio de época, que tiene que ver con dos elementos, en mi opinión. Uno es que hay gobiernos populares que piensan en sus pueblos, que son representantes de la sociedad civil y han comprendido que el rol que tienen que cumplir los gobiernos es proteger a su pueblo. Esto no se había dado. Nosotros, excepto honrosas excepciones, excepto la experiencia del gobierno del general Perón en la Argentina y algunas excepciones en Brasil y Uruguay, en general, que no podían articular entre sí. Incluso el general Perón pretendió un antecedente de la integración con el ABC, que en Argentina, Brasil y Chile, pero las fuerzas internas lo impidieron. Y recién entonces estamos con gobiernos populares, pero que a su vez deciden trabajar integradamente. Y una crisis del capitalismo. Ustedes van a ver en uno de los paneles que tenemos a la tarde una crisis del capitalismo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que identifica, si uno tuviera que elegir solamente una cuestión de lo que, digamos, se asimilan los gobiernos populares? Es el rol del Estado, ¿no? Es el rol del Estado, un Estado que tenía que superar dos, digamos, adversidades. Nosotros en la Argentina y en toda América Latina tenemos estados similares a los coloniales. A pesar de la independencia que hubo, siempre las élites gobernantes, insisto, excepto en honrosas excepciones, trabajaron asociadas con los imperios y no pensando en sus pueblos. Y después tuvimos el neoliberalismo que planteó el Estado pequeño, el Estado inexistente, el Estado ausente, donde la mano del mercado iba a resolver todos los problemas, y nosotros padecimos que eso no era así. Justamente tenía que haber un Estado fuerte, porque como el mercado, la mano invisible del mercado va a regular entre aquellos que padecen hambre y las multinacionales que se encargan de fijar el precio de los alimentos. Como el Estado, lo vimos ayer en una conferencia donde tuvo una especialista italiana, como el mercado va a intermediar entre un enfermo de cáncer o enfermo de una compleja, digamos, de tratamiento con los laboratorios que se monopolizan para fijar los precios. Entonces el Estado ha resuelto
digamos, intervenir, y esa me parece que es la profunda novedad. Nosotros estamos en un mundo multipolar. Toda esta descripción que yo trataba de hacer, esta crisis del capitalismo que evidentemente no puede resolver los problemas de millones y millones de personas, está produciendo una crisis. Y entonces, en ese mundo que ha dejado de ser bipolar hace 20 años con la caída de la Unión Soviética, y ya no es unipolar porque Estados Unidos no puede imponer lo que desea, se está transformando en un mundo multipolar. Un mundo donde Sudamérica, en ese mundo multipolar, puede ser un polo de una propuesta alternativa al neoliberalismo, un polo de una propuesta de medidas, digamos, donde el Estado tiene que ver, y entonces estamos comprendiendo que la integración es nuestro destino. Yo también acá queremos escucharlo al ministro, sabemos el esfuerzo que está haciendo para que efectivamente muchas de estas cosas que planteamos, que reivindicamos, se den. También lo está haciendo Julián, comprendiendo que esta es una sociedad civil que no solamente reclama, que por suerte sigue reclamando, que no solamente protesta, sino que sigue protestando, sino que trae propuestas. Este es el cambio fundamental, y el debate que tenemos de hoy no es venir acá a traerle al ministro el decálogo de reclamos y de quejas, sino además de eso, de saber lo que falta, aceptar lo mucho que se ha hecho y trabajar juntos para que lo que falta hacer lo pueda beneficiar a nuestra gente. Muchas gracias. Muchas gracias por la